Mi familia me está demandando por la custodia de mi bebé, todo por un asunto que ellos mismos provocaron, aunque no tienen idea de lo que traigo entre manos. Cuando tenía 20 años y apenas 4 meses de embarazo, empezaron a presionarme para que le entregara a mi bebé a mi hermana. Ella siempre fue la consentida. Ya tenía 32. Estaba casada con un abogado con buena lana, pero lo que realmente le faltaba para tener la vida perfecta era un hijo, porque no podía tenerlos. Me hicieron de todo: manipulaciones, papeles de adopción medio chuecos. Hasta me hacían preguntas feas para que dudara si quería ver a mi bebé y recordarme a mi ex, ese mismo que me maltrató. Pero no les funcionó. Di a luz sola, con mi bebé en brazos, y durante casi un año mi familia desapareció, como si ni existieran, hasta que todo cambió. Diagnosticaron a mi hijo con autismo. Pensé que ya se les había pasado la obsesión, y por eso les conté, pero apenas lo supieron, regresaron con más ganas. Al día siguiente, mi hermana Sara se apareció en mi departamento estudio, con un montón de artículos impresos sobre el costo de la terapia para el autismo. Me empezó a decir cuánto costaba todo y cómo, a mi nivel, no podía costearlo, que lo mejor era que le diera a mi hijo porque no darle esa atención es prácticamente maltrato infantil, según ella, sonriendo como si nada. Antes de que pudiera decir algo, me contó que ya tenía listo un cuarto sensorial en su casa y que hasta había tomado clases para mamás. Sacó de su bolsa unos diplomas enmarcados y los puso en mi barra como si fueran trofeos. Mi mamá, después de meses sin hablarme, empezó a visitarme diario. Cargaba a mi hijo mientras él se calmaba, y una vez, cuando salí del baño, la vi enseñándole la foto de Sara y repitiendo «mamá» una y otra vez. Pero eso apenas era el inicio. Yo necesitaba ayuda, y ellas lo sabían. En ese tiempo trabajaba dobles turnos en un restaurante para pagar la terapia de mi hijo, pero no me alcanzaba para niñera. Mi familia se aprovechó y Sara fue la primera en ofrecerse para cuidarlo, jurando que respetaría mis reglas y que ella sí me veía como la mamá. Pero yo no le confiaba ni tantito, así que escondí una cámara en el osito favorito de mi hijo, sin decirle nada. Al principio todo parecía estar bien, pero un miércoles, cuando Sara debía estar cuidándolo, me habló la administradora del edificio para decirme que la policía estaba ahí preguntando por un bebé que habían dejado solo. Se me fue la sangre al piso. Corrí a mi casa y al llegar, 2 policías estaban a punto de tirar la puerta. Me hicieron abrir, me esposaron y llamaron a la única persona cercana como posible tutor legal, mi hermana. Le preguntaron si podía quedarse con mi hijo el resto del día. Ni siquiera me dejaron explicar nada camino a la estación. Ya en la sala de interrogatorios, logré convencerlos de que me dejaran mostrar el video de la cámara, y menos mal. Se los mostré y ahí quedó claro. Mi hermana, la supuesta tutora de confianza, salía del departamento y dejaba a mi bebé solo por más de media hora. El video tenía la hora bien marcada. Me soltaron, pero los policías ni siquiera le hicieron nada a Sara, solo me advirtieron que tuviera cuidado. Todo fue empeorando. Mi familia empezó a documentar cada crisis de mi hijo. Decían que si lloraba por la luz era porque yo lo maltrataba, que si lloraba por ruidos de la tele era porque yo no sabía atender sus necesidades. Hasta me grabaron llorando de cansancio después de 16 horas en el trabajo y editaron el video para que se viera peor. Cuando llegó la demanda de custodia sentí que me golpeaban. El esposo de Sara, el abogado, armó un caso acusándome de abandonar a mi hijo, diciendo que no podía cuidarlo ni estaba bien mentalmente. Metió los diplomas de Sara, testimonios de vecinos sacados de contexto y juntó 47 páginas de supuestas pruebas. Y luego el golpe final. Mi ex se presentó en la audiencia, el mismo que había amenazado con golpear a nuestro hijo si lo obligaba a ser papá, el mismo que había firmado para renunciar a sus derechos por $500. Ahora estaba ahí diciendo que quería lo mejor para el niño. De verdad pensé que todo estaba perdido. Mi abogada era la más barata que conseguí, y yo llegué hecha trizas después de trabajar 16 horas sin parar. Pero mi pediatra nos salvó. Testificó sobre el progreso de mi hijo y, además, bajo juramento dijo que Sara había llamado 47 veces tratando de conseguir el expediente médico y que hasta la amenazó. Le agradecí con la mirada. Cuando me tocó hablar, puse la grabación de la cámara, la misma que ya había visto la policía, pero esta vez sí me creyeron. Vi cómo la cara de mi familia cambiaba, como si de pronto todo les pesara. Y ahí fue cuando sucedió algo increíble. Mi vecina subió y contó que Sara le ofreció dinero para que mintiera sobre mí. Después mi ex, ya en el estrado, terminó confesando bajo juramento que le habían pagado para ir y declarar. La jueza estaba indignada. Dijo que todo era un intento descarado de arrebatarme a mi hijo y de inmediato puso restricciones contra toda mi familia. Sara salió gritando que yo estaba desperdiciando a mi hijo y tuvieron que sacarla a la fuerza mientras mi mamá lloraba, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Pensé que todo había terminado. Me cambié de departamento, cambié mi número y traté de rehacer mi vida. Pero 5 días después, justo cuando estaba poniendo cerraduras nuevas, tocaron el timbre. Abrí la puerta y estaban todos, con mi ex al frente y papeles de custodia en la mano. Sara estaba detrás de él, con la mano en su espalda, y esa misma sonrisa de cuando sentía que tenía todo bajo control. Los papeles tenían fecha de 3 semanas antes, así que los habían metido antes de que existieran las órdenes de restricción. Me temblaban las manos de coraje y miedo por la descaradez de presentarse después de todo. Sara levantó su celular y empezó a grabar mientras mi ex me aventaba los papeles,
diciendo que yo era agresiva e inestable, aunque yo ni siquiera me moví de la puerta. El flash de la cámara me cegó por un segundo y me di cuenta de que también estaba tomando fotos mientras narraba que parecía estar drogada. Traté de cerrar la puerta, pero mi mamá se atravesó, llorando como nunca, diciendo que solo quería ver a su nieto una última vez porque los doctores le habían dado malas noticias. En ese momento me di cuenta de la pulsera médica en la muñeca de Sara, que seguro no tenía la semana pasada en la audiencia. El metal brillaba nuevo, sin una sola raya, como si apenas la hubiera sacado del paquete esa mañana, y el nombre del hospital era de una clínica que habían cerrado hace 2 años. Mi bebé empezó a llorar desde su cuarto, y, en cuanto pasó eso, la actitud de Sara cambió en un segundo. Parecía una fiera olfateando a su presa. Me empujó tan fuerte que por poco, y me voy de espaldas, diciéndome que él necesitaba a su verdadera madre para que lo consolara como debía ser. Mi ex se paró justo enfrente de mí para bloquearme el paso, usando su tamaño para tapar todo el pasillo y, cada vez que intentaba colarme, se movía como si jugáramos una versión torcida de básquetbol, donde mi hijo era el balón. Sara fue directo a la puerta del cuarto de mi bebé, aunque se supone que nunca había estado en mi nuevo depa. Abrió la puerta con la confianza de quien ya conoce el lugar, desapareció adentro y mi mamá seguía grabando todo, como si fuera reportera. Los gritos de mi hijo, todo asustado y confundido, se escuchaban cada vez más fuerte mientras Sara le hablaba con una voz tan falsa y empalagosa que hasta me dio escalofríos. Le oí decir, «Mamá ya está aquí, todo va a estar bien», pero eso solo hizo que llorara más porque no la reconocía. Cuando por fin logré quitarme de encima a mi ex y correr al cuarto, vi que Sara ya cargaba a mi bebé y lo mecía de un lado a otro, susurrando que su verdadera mamá había llegado para salvarlo, mientras mi mamá grababa y decía que yo lo había dejado solo llorando, como si fuera una madre irresponsable. La ropa que traía puesta mi hijo ni siquiera era la suya, todavía tenía las etiquetas, como si la hubieran comprado justo para ese momento. Sentí un frío en la espalda al entender que ya habían estado antes en mi depa sin que yo supiera, planeando todo este show. Corrí por mi celular para marcar al 911, pero mi ex me lo quitó y se lo aventó al esposo de Sara, que salió de mi baño como si nada. Traía en la mano unas fotos de lo que, según él, era mi parafernalia de drogas, cuando en realidad solo eran mis medicinas controladas para la ansiedad, de las que cualquier mamá soltera podría necesitar. Encima, el frasco que salía en las fotos tenía una etiqueta diferente y la dosis era el triple de lo que yo tomaba. O sea, me sembraron evidencia falsa en su visita pasada y ahora la usaban para armar su caso ahí mismo. Todo el relajo hizo que los vecinos salieran a ver qué onda. Sara aprovechó para gritar que estaban ahí para salvar al bebé de su madre adicta, quien lo dejaba llorar horas solo. Mostraba las fotos falsas a todos y mi mamá no paraba de decir que había tratado de ayudarme a salir de las drogas. La vecina que me apoyó en la audiencia de custodia se metió rapidísimo a su depa y le puso seguro. El esposo de Sara empezó a leer en voz alta un supuesto informe de un trabajador social sobre mi capacidad como madre, completamente inventado, pero lo leía tan seguro que los vecinos comenzaron a cuchichear y a verme feo. Habló de marcas de agujas que nunca existieron y de visitas de vendedores ficticios, pintándome como una madre irresponsable que ponía en peligro a su hijo, con necesidades especiales todos los días. La policía no tardó en llegar, pero mi ex fue el que tomó el control, mostrándoles los papeles de custodia y hablando con una voz tranquila, diciendo que le preocupaba la seguridad del niño. Yo apenas si podía hablar del coraje y la desesperación, mientras Sara enseñaba videos editados en su cel donde, según eso, yo los atacaba en la puerta, aunque sabía que eso era mentira. Los videos estaban editados desde varios ángulos, así que seguro tenían a más gente grabando desde el principio. El policía que llegó era el mismo que antes no hizo nada contra Sara, y vi cómo se puso serio al ver las pruebas que le presentaron. Apenas si quiso ver la orden de restricción que le mostré en mi laptop, y hasta se notaba molesto porque le estaba complicando las cosas. El esposo de Sara, muy tranquilo, sugirió que, como había órdenes judiciales contradictorias, se necesitaba una audiencia de emergencia por el bienestar del niño. De la nada, mi ex sacó impresiones de supuestos mensajes míos sobre drogas y diciendo que no podía cuidar a mi hijo. Los mensajes eran completamente falsos, pero de algún modo clonaron mi número y se veían reales para alguien que no le sabe a la tecnología. Se los enseñó al oficial, moviendo la cabeza como si de verdad estuviera triste, diciendo que había intentado apoyarme por nuestro hijo, pero que yo me negaba a recibir ayuda. El policía decidió que ambas partes debían ir a una audiencia de custodia de emergencia al día siguiente para ver qué pasaba. Sara, con una sonrisa de victoria, anunció que ella se quedaría de momento con mi bebé por las supuestas preocupaciones de seguridad por la parafernalia y los mensajes. Ya tenía lista una sillita para carro en su camioneta de lujo, que parecía recién comprada para un niño justo de la edad del mío. Todo estaba planeado para que acabara así, y me cayó el 20 de que hasta habían consultado abogados para manipular todo el sistema. Tuve que ver, sin poder hacer nada, cómo Sara se llevaba a mi hijo, que no paraba de gritar, hasta su coche, mientras mi mamá se hacía la comprensiva. Me susurró que esto era lo mejor, y que si de verdad amaba a mi hijo,
debía dejar que todo fluyera en paz. Su aliento apestaba a vino siendo apenas mediodía, y no pude evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba tomando para animarse a traicionar así a su propia hija. Cuando regresé a mi depa, mi casero ya me esperaba con un aviso de desalojo en la mano. Me dijo que no podía permitir cosas de drogas en el edificio y que varios inquilinos ya se habían quejado del escándalo. Era obvio que el esposo de Sara ya había hablado con él porque ni me dejó explicarle que todo era un montaje. Me dio 3 días para irme, que seguro era ilegal, pero no tenía dinero para un abogado. Al día siguiente llegué a mi chamba en el restaurante, desesperada por juntar algo para pagar la defensa, pero mi gerente me recibió en la puerta y me dijo que ni me molestara en fichar, que estaba despedida de inmediato. Me enseñó capturas de publicaciones en redes sociales sobre mi supuesto problema de drogas, que ya iban en más de 500 compartidos de gente preocupada de la comunidad. Viendo la hora de la publicación original, me di cuenta de que la habían creado 2 horas antes de que me confrontaran en el departamento, lo que dejaba claro que todo esto estaba planeado desde el principio. Cuando fui por mi último cheque, varios de mis compañeros ni siquiera me voltearon a ver. Sentí la vergüenza en el aire, y el cheque apenas me alcanzaba para un motel barato unos días. Una mesera joven, casi en secreto, me dijo que Sara había llegado ayer a preguntar por mi horario y si alguna vez me habían visto rara en el trabajo. Desde entonces empezó el chisme, y para cuando las publicaciones de redes sociales se hicieron virales entre el personal, ya todos me miraban con desconfianza. Fui a la farmacia a surtir mi medicina contra la ansiedad, pero la doctora había cancelado mi receta. La farmacéutica me explicó que habían recibido un reporte preocupante sobre un posible abuso de medicamentos y que ya no podía ayudarme hasta que me evaluaran otra vez. Al fondo en las pantallas, vi al esposo de Sara saliendo de la farmacia apenas media hora antes, pero la encargada se hizo como que no lo veía cuando se lo comenté. Sin mi tratamiento, mis ataques de pánico empeorarían y terminaría viéndome aún peor en la audiencia de mañana. Mi siguiente parada fue la oficina legal, donde antes había encontrado a mi abogada, pero la recepcionista me avisó que ya no podía representarme. Me dijo que tenía un conflicto de interés, porque el despacho del esposo de Sara le ofreció una posición que le triplicaba el sueldo. Incluso me chismeó en voz baja que a otros 3 abogados de la ciudad les habían hecho ofertas igualitas esa misma mañana y que, la neta, mejor buscar ayuda en otra ciudad. Pero la más cercana estaba a 2 horas y apenas tenía para sobrevivir, mucho menos para gasolina. Ese día lo pasé marcando a todos los abogados que encontré en el directorio, pero todos me decían que no, que estaban saturados o que también tenían conflicto de interés. Una secretaria, sin querer, soltó que había un memorándum circulando sobre mí, y luego se corrigió de volada. El esposo de Sara había movido sus influencias para meterme a una lista negra, dejándome sin defensa legal para la audiencia de mañana. Ya en la noche, mi ex empezó a hostigarme por mensajes exigiéndome que le regresara la manutención, diciendo que era un fraude porque, según él, yo no podía cuidar bien de nuestro hijo. Me amenazó con denunciarme al DIF si no le firmaba la custodia de inmediato. Los mensajes tenían datos sobre mi solicitud de apoyo alimentario y otros trámites que nunca le conté, así que alguien le pasó toda mi información y él aprovechó mi situación económica para darme la última estocada. Esa noche intenté dormir en el coche, pero la policía no dejó de despertarme para revisarme porque, según reportes anónimos, había una sospechosa usando drogas en un vehículo con un menor dentro. Aunque mi bebé ni estaba conmigo, tenían que cumplir con el protocolo, así que me la pasé toda la madrugada bajo interrogatorios y con linternas en la cara. Para el amanecer, tenía la apariencia de la adicta que Sara le había vendido a todos. El espejo del baño del juzgado me devolvió la imagen de alguien destrozada en solo 48 horas. Los ojos rojos de tanto llorar y no dormir, la ropa arrugada de andar durmiendo en el coche. Me intenté medio arreglar con lo que encontré, pero sin regadera ni ropa limpia, no había mucho que hacer. Sara llegaría impecable mientras yo tenía toda la facha de alguien que vive en la calle, que de hecho, así era. Fui al consultorio de la pediatra con la esperanza de que pudiera darme una carta hablando bien de mí como mamá, porque ya no podía comparecer otra vez. Pero apenas llegué, la recepcionista me soltó que Sara ya estaba ahí con mi hijo para una consulta de emergencia, por supuestos retrasos en el desarrollo, según porque yo lo había descuidado. Vi a mi hijo por la ventana, con una pulsera médica que nunca había necesitado. Sara hablaba fuerte sobre cómo el niño iba para atrás desde que estaba conmigo, pero todo lo presentaba como resultado de mi negligencia y no como lo que era, el trauma de separarse de su mamá. La pediatra aceptó verme en secreto en una cafetería después de que Sara se fue, pero estaba tan nerviosa que le temblaban las manos al explicarme la situación. El esposo de Sara le había mandado 3 cartas amenazando con demandas por mala praxis si volvía a involucrarse en mi caso. Incluso se dedicó a hurgar entre quejas viejas de pacientes y le prometió que las iba a revivir si ella testificaba. Y pues, con empleados que dependen de ella, la doctora no podía arriesgarse aunque supiera que era una injusticia. Regresé temprano al juzgado, según yo para aclarar mis ideas antes de la audiencia, pero me topé a Sara ahí con un equipo de abogados, pegando carteles con capturas de las publicaciones falsas sobre mi adicción
y fotos aumentadas de las pruebas que me sembraron en el departamento. Su esposo organizaba todo como si fuera un show, mientras mi ex ensayaba sus mentiras con uno de los abogados jóvenes. El estrés me pegó tan fuerte que tuve que correr al baño a vomitar de los nervios. Una de las amigas de Sara estaba en el baño de al lado grabando todo con su celular desde que entré, y empezó a narrar en voz alta mis supuestos síntomas de abstinencia para que toda la gente se enterara mientras yo vomitaba. Su gafete de visitante decía claro que venía al tribunal familiar, así que la mandaron solo para cacharme en mi peor momento. Quise recomponerme, pero sin el medicamento las manos me temblaban horrible mientras me lavaba la cara. Y la amiga de Sara también grabó eso, comentando que así tiemblan las adictas cuando no consiguen lo suyo. Otras 2 mujeres salieron del baño lanzándome unas miradas de asco que me hicieron dudar de mí misma, preguntándome si en verdad yo era ese monstruo del que todos hablaban. Ya de regreso en la sala, tuve que defenderme sola contra el trío de abogados de Sara, porque nadie quiso tomar mi caso. Ellos presentaron 72 horas de videos editados y papeles falsos, mientras yo apenas si podía contestar a cada mentira. La secretaria del juzgado me veía con lástima y como si entendiera, pero no dijo nada mientras el juez revisaba la montaña de pruebas inventadas. Cada vez que intentaba defenderme, ellos salían con 3 pruebas más para dejarme mal parada. El esposo de Sara presentó una supuesta evaluación psicológica, hecha por una profesional muy preocupada por mi salud mental. Jamás vi en mi vida a la psicóloga que firmó ese informe, aunque ahí venían detalles de mi vida que solo mi familia podría saber. En la evaluación me pintaban como una persona con serios problemas mentales, que se automedicaba con drogas ilegales, y era un peligro para el desarrollo de mi hijo. Mi ex llegó a testificar que había encontrado cosas de drogas en mi departamento durante una visita que jamás sucedió. Rompió en llanto, diciendo que él había hecho todo por ayudarme a dejar las drogas por el bien del niño, pero que yo siempre prefería drogarme antes que ser mamá. Lo hizo tan bien que por un segundo casi le creí, hasta que recordé que ni siquiera había estado en mi nuevo departamento antes de la emboscada de ayer. Al final, el juez le dio la custodia temporal a Sara mientras se hacía la audiencia completa en 2 semanas, aunque todos sabíamos que solo sería más del mismo espectáculo. Me fui abajo, literal, en las escaleras del juzgado, mientras mi bebé gritaba al ser llevado por alguien que ni reconocía como de la familia. Una camioneta de un noticiero local llegó justo a grabar mi colapso, y escuché a la reportera decir que iban a cubrir la historia de una mamá que había perdido la custodia por no poder hacerse cargo. Esa misma noche era la noticia principal, y mi peor momento se repetía en la tele para que todo el mundo lo viera. Cuando regresé a mi departamento a recoger lo poco que tenía, ya había empezado el desalojo. El casero tenía al personal de mantenimiento vigilando que nada más agarrara lo mío y, para acabarla, iban haciendo comentarios de que los drogadictos le bajan el valor a los edificios. Metí lo que pude en mi carro mientras ellos le sacaban fotos a todo lo que tocaba, como si fuera escena del crimen, aunque yo ni entendía qué buscaban. Toda mi vida cabe en 3 bolsas de basura y una canasta de ropa. Parecía otra prueba más de lo mucho que he fallado. Esa noche dormí en una parada de camión en el centro, viendo desde la ventana de una tienda cómo pasaban mi historia en la tele. La presentadora, que para colmo está casada con uno del grupo de mamás de Sara, agregó su comentario, diciendo que hay gente que simplemente no está hecha para ser madre, no importa cuántas oportunidades tenga. Sacaban mi colapso una y otra vez, hablando de la supuesta epidemia de padres adictos perdiendo la custodia de sus hijos con necesidades especiales. Mi foto aparecía en la pantalla con la palabra incapaz, en letras rojas y enormes. Al día siguiente, la biblioteca pública se volvió mi escondite, porque ahí podía usar las computadoras para buscar opciones. Fue ahí donde di con el blog de mamás de Sara, titulado Salvando a mi sobrino, donde presumía cómo rescataba a un niño con necesidades especiales de una madre que, según ella, era incapaz. El blog lo había iniciado hacía 6 meses, incluso antes de que diagnosticaran a mi hijo, así que todo esto venía planeado desde mucho antes. Hasta fotos del cuarto del niño, tomadas en mi antiguo departamento en momentos en que le confié su cuidado, estaban ahí. Leer sus publicaciones me revolvió el estómago al ver lo calculado que fue todo desde el principio. Documentó cada cosa, pero torció la historia para hacer parecer que ella era la heroína. Los comentarios estaban llenos de otras mamás felicitándola por su supuesta dedicación para proteger a un niño inocente. Algunas hasta decían que le habían donado para su fondo legal. Así que encima estaba sacando dinero de quitarme a mi hijo. Logré una cita con una trabajadora social que veía casos de custodia, pero parecía que ya traía toda la versión de ellos. Todo el tiempo me sacaba los papeles que presentaron sobre mi supuesto consumo y problemas mentales, y poco caso hacía a lo que yo le explicaba. Cuando le mencioné el blog como prueba de que todo estaba planeado, lo minimizó diciendo que solo era una tía preocupada ayudando, que eso no era delito. El sistema, que se supone debe proteger a las familias, se volvió un arma contra mí. Mi carro se descompuso afuera de la oficina de apoyo social, donde estaba pidiendo ayuda de emergencia. El chofer de la grúa me dijo que alguien reportó el coche como abandonado con cosas de drogas adentro, pero solo había ropa y cobijas. Tuvo que vaciar todo en la banqueta antes de llevárselo, y la gente que pasaba me miraba como si de verdad fuera una criminal.
Hasta los de la grúa ya llegaban con la idea de que yo era una delincuente, gracias a la influencia de Sara. Encontré refugio en un centro para mujeres, pero resulta que Sara era voluntaria ahí 2 veces por semana. La encargada me dijo que era la voluntaria estrella, que ayudaba a mamás en crisis y todos la adoraban. Tuve que mentir sobre mi nombre y mi situación para no ser reconocida, durmiendo en el mismo lugar donde la trataban como si fuera una santa. En el formato de ingreso preguntaban sobre disputas de custodia, y ya estaba escrito mentirosa, al lado de esa pregunta en todos los papeles. Por culpa de Sara, tenía que seguir reglas especiales que a las demás ni les aplicaban. Me hacían antidoping diario, aunque nunca he usado nada, mientras que a otras con problemas obvios ni las pelaban tanto. El personal me observaba todo el tiempo y anotaba cada cosa que hacía o decía con las otras residentes. Una mujer me susurró que Sara les había advertido de una persona peligrosa que podría buscar quedarse ahí, y la descripción era igualita a mí. Le robé un teléfono a la caja de donaciones para checar el portal de la guardería de mi hijo, ya que mi línea me la cortaron por falta de pago. Ahí vi que ya lo habían dado de baja, con una nota diciendo que tenía problemas de conducta, que ya no podían manejar. Ahora Sara le daba clases en casa, lo que significa que nadie profesional podía reportar si veía algo raro. La última nota de la maestra hablaba de más crisis y retrocesos que nunca había tenido antes de que nos separaran. Mi tarjeta de despensa dejó de funcionar en el súper y la cajera me dijo que la bloquearon por actividad sospechosa. Alguien fue y reportó que yo vendía la ayuda para comprar drogas, y eso bastó para que me suspendieran el apoyo de inmediato. Sin dinero para la comida, no tuve más remedio que ir a comedores comunitarios donde las amigas de Sara eran voluntarias y me reconocieron en cuanto llegué. Me dejaban hasta el último y apenas me servían, haciendo comentarios mordaces sobre cómo los impuestos terminan manteniendo a los adictos. Mi ex me localizó en un banco de alimentos mientras esperaba una caja de despensa, y ahí mismo me ofreció $1,000 en efectivo si firmaba los papeles de custodia, y renunciaba para siempre a cualquier derecho sobre nuestro hijo. Los billetes, con números de serie consecutivos, estaban marcados para usarlos después como prueba de que había vendido a mi hijo si llegaba a aceptarlos. Retiró los cargos de robo en tiendas como gesto de buena fe, pero no perdió la oportunidad de recordarme que nadie le cree a una drogadicta sin hogar cuando se trata de un tribunal. Empezaron a correr murmullos entre la gente de la fila, que decían que había alguien vendiendo a su hijo, y de pronto todos se alejaron de mí como si fuera una plaga. Esa noche, cansada de todo, me tomé todas las pastillas que encontré en el botiquín del refugio. No fueron suficientes para matarme, pero sí para enfermarme tanto que alguien terminó llamando a una ambulancia, y desperté en el hospital mientras me lavaban el estómago. Sara llegó en menos de 1 hora, porque meses atrás, cuando todavía confiaba en ella, la había puesto como mi contacto de emergencia. Se paró al pie de mi cama, anotando cada detalle de mi estado mental para que quedara constancia en el juzgado, mientras yo apenas podía entender lo que pasaba, aturdida por los medicamentos. El psiquiatra encargado de evaluarme era el esposo de una de las socias del despacho del marido de Sara, cosa que supe cuando vi la foto de su boda en su escritorio. Ya tenía su informe listo antes de siquiera hablar conmigo, donde concluía que yo no tenía capacidad para ser madre, y recomendaba un internamiento prolongado. Todo el sistema de salud mental, que se supone está para ayudar a personas en crisis, lo usaron en mi contra para quitarme la custodia definitivamente. Me recetó antipsicóticos tan fuertes que seguro me iban a dejar ida en cualquier audiencia futura. Durante los 3 días que estuve retenida, una defensora del tribunal fue a verme dizque para revisar cómo estaba, pero era evidente que solo estaba reuniendo información. Bajito me comentó que mi bebé había sido hospitalizado por un golpe en la cabeza que, según Sara, fue por un episodio relacionado con el autismo. El patrón de los moretones daba a entender otra cosa, pero me dijo que sin pruebas no podía reportarlo oficialmente. Susurró que si rompía el protocolo por ayudarme, la corrían y ella también tenía hijos que mantener. Así que entendí que estaba igual de atrapada que yo. Mi mamá fue a buscarme a la capilla del hospital, el único lugar donde podía rezar, pensar o simplemente estar en paz. Me suplicó que firmara los papeles para que Sara tuviera la custodia permanente, porque en la casa todo iba de mal en peor. Tenía los brazos llenos de rasguños recientes, claramente defensivos, y con la voz temblorosa me confesó que Sara se estaba desesperando con las necesidades del bebé. Me dijo que a veces los accidentes pasan cuando la gente ya está al límite, y quizás sería mejor para todos si yo cedía. Aunque veía lo que estaba pasando, al final prefería proteger a su hija favorita antes que cuidar a su nieto. Antes de irme, la enfermera que me dio el alta se acercó y, en voz baja, me contó que Sara había estado llamando diario para preguntar por mi estado y cuándo podrían internarme de manera definitiva. Al parecer se decepcionaba cada vez que le decían que yo mejoraba, y hasta insinuó que me estaban dando de alta demasiado rápido. La enfermera me dijo que esto ya lo había visto antes, familiares usando las internaciones psiquiátricas para ganar pleitos de custodia, y que lamentablemente no podía hacer más que advertirme. Me dio un boleto de camión y $20, supuestamente de un fondo de caridad, aunque supe que era dinero suyo. Me dieron de alta después de 72 horas, pero en todo ese tiempo me marcaron como ausente en 3 audiencias de custodia, que se llevaron a cabo mientras yo seguía hospitalizada. El juzgado siguió avanzando sin mí,
y cada ausencia la usaron como prueba de que yo había abandonado a mi hijo. Los abogados de Sara lograron convencer al juez de que mi intento de suicidio era una muestra clara de que yo no estaba en condiciones de ser madre, que prefería dañarme antes que luchar por mi hijo. La audiencia final de custodia era al día siguiente, y yo no tenía abogado ni pruebas para defenderme. Llegué al juzgado con la misma ropa del hospital porque no tenía otra cosa que ponerme. En cuanto entré, el personal de seguridad avisó a Sara que ya estaba ahí junto a su equipo de abogados, y ella me dirigió una sonrisa burlona mientras escribía un mensaje. Entonces, el guardia que recibió su texto de pronto decidió que necesitaba revisarme a fondo e hizo todo un show, como si yo fuera peligrosa y pudiera llevar un arma. Mientras tanto, los demás entraban sin problema. Hasta la seguridad estaba de su lado. Mientras esperaba afuera de la sala, la nueva novia de mi ex se me acercó, nerviosa. Echó un vistazo alrededor y luego me mostró mensajes de texto donde Sara le pedía que comprara más medicina para dormir para el bebé, mucho más de lo que cualquier niño debería tomar. Sara había estado dándole melatonina de adulto para que se mantuviera callado y controlado, porque no podía con sus verdaderas necesidades. Me dijo que al principio solo le pareció raro, pero que no se dio cuenta del peligro hasta que lo buscó en internet. Aunque tenía miedo, estaba dispuesta a testificar si eso servía para proteger al bebé. El juez nos mandó llamar a su despacho para una reunión privada antes de la audiencia, donde el esposo de Sara insistía en que mi intento de suicidio probaba que yo era peligrosamente inestable. Yo no tenía abogado que contestara por mí, mientras él me pintaba como una adicta desequilibrada que prefería morir antes que cuidar a su hijo. En el escritorio del juez noté una foto de un torneo de golf benéfico donde aparecía sonriendo junto con el esposo de Sara y varios abogados de su firma. La conexión era sutil, pero ahí estaba, y supe que esa reunión no era más que un trámite antes de que dictaran lo que ya estaba decidido. Al volver a la sala, Sara tenía a mi hijo en brazos justo cuando él empezó una crisis fuerte de sobreestimulación. En vez de aplicar alguna de las técnicas que le enseñé cuando yo era niñera, lo sacudió con fuerza y le gritó que dejara de llorar. Toda la sala se quedó helada, observando cómo perdía el control y dejaba ver quién era realmente cuando estaba bajo presión. Hasta la taquígrafa se quedó con las manos en el aire, sin escribir, mientras el alguacil daba un paso adelante y después se detenía, dudando sobre qué hacer. Entre todo el desmadre, la novia de mi ex se puso de pie y soltó que tenía pruebas de que Sara andaba drogando al bebé. El juez no tuvo de otra más que pedir un receso en lo que Sara gritaba que era mentira y solo lo decía por envidia. En el pasillo, Sara me acorraló en el baño y me apretó el brazo tan fuerte que hasta me dejó moretones. Me susurró al oído que más me valía convencer a la novia de echarse para atrás, porque si no, se iba a encargar de que mi hijo pagara las consecuencias. El maquillaje perfecto ya se le había corrido y traía rasguños en el cuello, clarito de cuando mi hijo se defendió de lo brusca que era con él. Cuando regresamos, mi ex vecina, la que ese día no quiso salir de su departamento, entró de repente con su laptop. Me confesó que se sentía culpable por no haberme ayudado antes y se puso a revisar las grabaciones de su cámara de la puerta de los últimos meses. En los videos se veía a Sara entrando varias veces a mi antiguo departamento, plantando pruebas y tomando fotos para su blog. Una de esas entradas coincidía justo con la noche antes del primer reporte al DIF, así que quedó clarísimo que todo lo había planeado desde el principio. En cuanto el juez vio eso, ordenó que me devolvieran la custodia, pero Sara no quiso soltar a mi hijo. Gritaba que yo lo iba a matar igual que, según ella, había intentado matarme yo, y lo abrazaba tan fuerte que el niño lloraba del dolor. El alguacil no se atrevía a quitarle el bebé a una mujer tan bien vestida y respetable, mientras todos contenían la respiración. El esposo de Sara intentó tranquilizarla, pero ella también se le volteó y le reclamó que nunca hizo nada por asegurarse la custodia. En eso, Sara trató de salir corriendo con mi hijo, pero el alguacil ahora sí se le puso enfrente. Se armó un zafarrancho y Sara se resistía con una fuerza que nadie le conocía, mientras mi hijo gritaba muerto de miedo. En el jaloneo, Sara perdió el equilibrio y se pegó la cabeza contra la esquina de la mesa de la defensa, haciendo un ruidazo seco que heló a todos. Mi hijo, como pudo, se arrastró hasta donde yo estaba mientras Sara quedaba tirada, inconsciente y sangrando, y su celular mostraba mensajes sin enviar donde hablaba de largarse del estado con mi niño. Ya en urgencias, el ambiente era puro caos. Llevaban a Sara al quirófano y su esposo chillaba que yo la había matado. No paraba de decirle a quien fuera que yo la empujé, aunque decenas vieron cómo se cayó sola mientras forcejeaba con el alguacil. Los médicos no paraban de trabajar para bajarle la inflamación cerebral, mientras yo estaba en un cuartito rindiendo mi declaración a la policía por 5ª vez. Mi bebé no me soltaba ni aunque las enfermeras intentaban revisarlo por si tenía algo, hasta que mi mamá, por fin, se quebró y le contó todo a la policía. Sacó su celular y les enseñó unas grabaciones que hizo a escondidas, donde Sara la amenazaba con mandarla al asilo si no cooperaba.
En esas grabaciones, Sara decía que prefería ver a mi bebé muerto a dejarme criarlo, y contaba todo su plan con lujo de detalle. Mi mamá había juntado pruebas por si acaso, pero le daba miedo usarlas, hasta que vio lo que su silencio permitió. Mi ex, ya todo nervioso por los interrogatorios, acabó confesando que Sara le había prometido $50,000 si seguía su juego. Les mostró transferencias del despacho del esposo de Sara, disfrazadas de honorarios, que coincidían con cada audiencia y cada mentira que él declaró. Siguiendo el dinero, destaparon toda la red, y quedó claro que habían usado el sistema legal para atacar a una madre sin recursos. Mi ex hasta se notaba aliviado de soltar la verdad, y confesó que ya tenía pesadillas con todo lo que hicieron. Sara murió 4 horas después de la caída, por una hemorragia cerebral, justo mientras yo le daba la medicina para las convulsiones a mi bebé en pediatría. Su esposo, sin perder el tiempo, me mandó notificar con una demanda por homicidio culposo, fechada un día antes, o sea que ya la tenía lista por si algo pasaba. Ni en su dolor dejaban de seguir con la guerra legal y sus marrullerías de siempre. El tipo que me llevó la notificación se veía incómodo dándome los papeles mientras yo cargaba a mi bebé en el hospital, pero tenía que cumplir. La fiscal revisó todo y anunció cargos penales contra el esposo de Sara y varios familiares por conspiración y tentativa de secuestro. Comentó que era la primera vez que veía un caso donde la principal responsable moría en pleno acto, pero que eso no iba a detenerlos para ir tras los demás. En la rueda de prensa, abarrotada de reporteros que no soltaban la historia desde mi colapso en el juzgado, la opinión pública empezó a cambiar cuando se supo la verdad. Empaqué todo en una camioneta de mudanza, mientras afuera los reporteros acampaban esperando una exclusiva. Mi mamá se quedó llorando en la banqueta, pidiéndome perdón y prometiendo testificar contra todos si le daba otra oportunidad. Pero después de todo lo que hizo y permitió, ya no podía confiar en ella, así que me fui sin mirar atrás. Ya tenía la mudanza lista porque aprendí que la única forma de sobrevivirles era actuar rápido y no darles chance de planear otra cosa. En el aeropuerto, el esposo de Sara todavía hizo un último intento y se apareció en la sala de abordaje con una supuesta orden de custodia de emergencia. En cuanto la policía vio que era falsa, lo arrestaron ahí mismo por fraude y por violar su libertad bajo fianza. Mi bebé jugaba feliz con su juguete sensorial y ni siquiera reconoció al hombre que meses atrás intentó quitármelo. Los demás pasajeros miraban y murmuraban mientras se lo llevaban esposado, y él gritaba que quería justicia para su esposa. Ya pasaron 6 meses de ese día espantoso en el juzgado, y ahora nuestras vidas son completamente diferentes. Trabajo como defensora de papás en juicios de custodia, y les enseño a ver las señales de acoso sistemático, esas que yo no vi hasta que casi era tarde. Mi hijo, con la terapia adecuada y el apoyo de profesionales que sí entienden el autismo, está floreciendo, en lugar de que lo quieran esconder o medicar. El esposo de Sara está pagando 5 años de cárcel por conspiración y fraude, y mi mamá recibió libertad condicional a cambio de su testimonio.